Tema 7. El mundo ortodoxo, Bizancio y Rusia durante los siglos XIII y XIV. Introducción. La lucha por la reunificación entre 1204 al 67 entre los poderes de Trebisonda y Épiro y Nicea y la ocupación latina del resto de territorios trastocaron las redes comerciales, los vínculos sociales y las fronteras del antiguo imperio. La dinastía de los Paleógonos marca el último tramo de la historia bizantina entre 1261, fecha de la reconquista de Constantinopla por los bizantinos, y su caída en manos turcas en 1453. Su gobierno solo se vio interrumpido por la proclamación de Juan Cantacuceno y su sucesor entre 1341 y 1357. En esta época los esfuerzos bizantinos se centraron en limitar el poder latino, sobre todo el veneciano, en el Egeo y la lucha contra el avance turco en Asia Menor, y que consiguieron gracias a los tártaros. Sacudió a la aristocracia militar, a una nueva división del territorio y a la ruptura definitiva con la Iglesia romana. La influencia bizantina en el mundo ortodoxo se manifiesta sobre todo en Serbia y Bulgaria, mientras que los principados rusos se verán afectados por la invasión mongola a finales del siglo XIII. La Cuarta Cruzada y fundación del Imperio Latino de Constantinopla en 1204 al 61. La Cuarta Cruzada contra Egipto, deseada por Inocencio III tras la muerte de Saladino, fue convocada en 1199 con poco entusiasmo por los príncipes que regresaban de Tierra Santa. Bonifacio de Monferrato se convirtió en jefe de la cruzada, buscando la ayuda del dogo o dux de Venecia, Enrido Dándolo, para el transporte de tropas y así concederle en pago la conquista de Zara. Embarcados en naves venecianas, el ejército cruzado se dividió en dos. Una parte de ella se dirigió a Constantinopla y el resto hacia Egipto. El hijo de Isaac, Alejo IV, que iba con ellos, fue nombrado emperador, pero la penosa hibernación de tropas latinas fuera de Constantinopla, la desavenencia con los griegos y la sedición en la ciudad hicieron que entraran al asalto y conquistaran Constantinopla el 12 de abril del 1204, produciendo el incendio y el pillaje de la ciudad. El resultado de la cruzada fue denominado Partitio Rominae. Primero, en Constantinopla los venecianos impusieron al emperador latino Balduino de Flandes, quedándose con la cuarta parte del territorio, incluyendo las islas Lesbos, Samos y Quíos. Segundo, como vasallos del emperador quedaron varios nobles jefes de la expedición, entre ellos el cabecilla Monferrato, que recibió Tracia y la parte noroccidental de Asia Menor, estableciendo su capital en Tesalónica y creando su propio reino. Tercero, el resto constituyó sus dominios en Atenas, Tebas y el Principado de Morea. Y cuarto, Venecia se quedó con el resto de islas, incluida Creta, varios castillos costeros y casi la mitad de la capital. Los bizantinos se aliaron con Caloján, rey de Bulgaria, el cual derrotó a Balduino durante el asedio de Adrianápolis en 1205. Balduino murió en prisión y le sucedió su hermano Enrique de Hainaut. El peligro búlgaro al norte dominó la política exterior latina, por lo que Enrique I de Hainaut mantuvo las defensas contra el rey Caloján, contra el nuevo imperio de Nicea y frente a Bonifacio de Monferrato en Tesalia. Tras su muerte, la dominación latina se redujo a la costa, pues los venecianos se conformaban con controlar las escasas posiciones para sus escalas comerciales, con lo que tomó el poder la familia de Courtenay, sin autoridad ni respaldo para gobernar. En Morea, la política de alianzas matrimoniales entre los ducas y los Villejardoin, el establecimiento de guarniciones venecianas en el Peloponeso y la dependencia teórica de los príncipes latinos de Tesalia o Tracia supuso una gran seguridad. La población en las zonas occidentales del imperio había quedado reducida por la guerra, con escasez de hombres y gran número de viudas o célibes, según narra la Crónica de Morea. Las fronteras entre bizantinos, latinos y búlgaros fueron las más castigadas y se produce una intensa emigración eslava a territorios vacíos de Tesalia.
En el Epiro y la costa del Golfo de Corinto, la brutalidad de la ocupación por las incursiones latinas producen más emigración hacia el interior y las montañas. La resistencia griega frente a los latinos. Durante la cruzada, la mayor parte de la población de la capital se había refugiado al otro lado del Bósforo. La migración de población de Asia Menor hacia el extremo occidental del imperio durante el siglo XII facilitó la expansión de los lascaris, que mantuvieron su capital en Nicea. Las antiguas familias bizantinas se instalaron en sus dominios, formando núcleos de resistencia y permaneciendo viva la tradición bizantina del imperio. Tanto lascaris como ducas aspiraban a reconquistar el trono imperial para los griegos, pero Nicea estaba mejor situada geográficamente y contaba con el apoyo de la Iglesia ortodoxa y el patriarca de Constantinopla instalado allí provisionalmente. En territorios nicenos, la influencia aristocrática y la pronoia que se había mantenido a pesar de la tendencia a la desaparición de la mediana propiedad y la adquisición a bajo precio de la buena parte del suelo por parte de la aristocracia. Se instauró un sistema de defensa en la frontera basado en los antiguos estratiotes y los campesinos, aunque fueran parecos que siguieron disfrutando de algunos derechos. Épiro recibió numerosos refugiados de Constantinopla y de territorios latinos, favoreciendo el aumento de población y el crecimiento de centros urbanos como Ioannina, convertida en plaza fuerte de acogida griega. La aristocratización y transformación de la pronoia en señoríos territoriales fue muy rápida y radical, rompiéndose también las rutas que unían Macedonia, Constantinopla y Grecia, con el puerto adriático de Dyrrhachium, llave a su vez del comercio latino. Las exportaciones a través de este puerto quedaron reducidas a trigo y productos locales como sal y lana, que se vendían sin manufacturar, sustituyendo el activo comercio a larga distancia del centro del imperio. Hubo pequeños núcleos autónomos escindidos y a veces incluso apoyados por los turcos. También se independizaron gobernantes de las islas como Rodas. El imperio de Trebisonda. Alejo y David Comneno, nietos de Andrónico I, conquistaron la ciudad mercantil de Trebisonda en 1204, poco antes de la conquista latina de Constantinopla, con la ayuda de la reina Tamara de Georgia. No fue consecuencia de la cruzada, sino un movimiento secesionista interno. Mientras Alejo permanecía en la capital como presunto emperador, David extendió sus dominios hasta chocar con el imperio Nicea. El imperio de Nicea. Constantino X Láscaris, reconocido emperador por la nobleza y el patriarca de Constantinopla, instauró el imperio de Nicea, desde donde sus sucesores irían recuperando porciones del antiguo territorio imperial. Casi autónomo desde los disturbios entre los Comneno y los Ángelos, y de pequeñas dimensiones por su proximidad al centro del imperio, animó a reunirse allí a casi toda la élite religiosa e intelectual de Bizancio, que reconstruyó la ideología imperial en el exilio. Teodoro Láscaris, desde 1204 a 1222, yerno de Alejo III, fue coronado por el nuevo patriarca en 1208 y reconocido por los griegos de la parte europea. La marcha triunfal de los latinos sobre los territorios que se les había prometido fue la causa de varias derrotas militares del emperador y necesitó la ayuda del zar de Bulgaria para vencer a los latinos en Adrianápolis. Sometió a los pequeños reinos griegos del sur, firmó un tratado con los selyúcidas que habían atacado Atalia, pero al no poderse expandir más, derrotó al rey de Trebisonda. El tratado establecido entre Láscaris y Enrique I de Constantinopla en 1214 supuso el reconocimiento mutuo de sus fronteras. Juan II Vatatzes, entre 1222 y 1254, yerno de Teodoro Láscaris, desplegó una gran actividad militar, consiguiendo varios objetivos. Primero, reconquistó la mayor parte de Anatolia a los latinos. Segundo, consiguió el dominio de las principales islas Quíos, Lesbos, Samos y Rodas. Y tercero, conquistó Adrianópolis, permitiéndole amenazar a Constantinopla.
La muerte del rey de Bulgaria y las invasiones mongolas afectaron a los enemigos de Nicea, que constituían su frontera y salvaguarda, pudiéndose así dirigirse a la costa europea y conquistar Tracia y Macedonia, hasta que Épiro quedó sometida a los láscaris en 1252. A su muerte el imperio estaba casi restablecido a falta de su capital y de la costa sur de Grecia. Años más tarde, Miguel VIII Paleógono consiguió finalizar la recuperación y se trasladó a Constantinopla, terminando allí el imperio de Nicea. El despotado de Épiro bajo los Ángelos. El resto de poder griego en Occidente se constituyó cuando un pariente de Isaac II, llamado Miguel Comneno Ducas, formó un pequeño estado en Épiro, desde Dyrrhachium hasta el Golfo de Corinto. Miguel había servido a Bonifacio de Monferrato, pero lo abandonó para socorrer al gobernador bizantino de Épiro. Cuando murió el gobernador, se casó con su viuda y estableció su capital en Artá, bien protegido de los latinos por las montañas. Venció a Enrique I en 1209, vinculó su familia casando su hija con el hermano del emperador latino y reconoció la soberanía de Venecia sobre sus territorios en un tratado. En 1210 invadió Tesalia con mercenarios latinos en sus tropas, pero ante algunos fracasos se desvió hacia Salónica y cortó las comunicaciones entre los territorios latinos del norte y sur de Grecia. Entre 1213 y 1214 conquistó los territorios venecianos vecinos de su reino, incluyendo el puerto de Dyrrhachium y Corfú. Teodoro Angelo, desde 1214 a 1230, encarceló al nuevo emperador Pedro de Courtenay cuando volvía de Occidente. Se apoderó de Tesalónica y se autoproclamó emperador, enfrentándose así a Nicea. Su influencia se extendió por Macedonia y Tesalia y salió con el rey de Bulgaria, Juan II Asen, para enfrentarse a Juan Vatatzes, pero el búlgaro traicionó su confianza, le capturó y lo cegó. A partir de entonces su despotado cayó en decadencia. Bizancio fragmentado. El proceso de restauración del poder griego en Bizancio. Ambas dinastías, amparadas en su alianza con las grandes familias, se lanzaron a la conquista de los territorios más próximos. Los de Nicea contra Trebisonda y los ducas contra los latinos de Tesalónica, donde Teodoro Ducas se hará proclamar emperador en 1224. En su enfrentamiento contra Juan III Vatatzes de Nicea, con la ayuda de los búlgaros, Teodoro cometió varios errores que le valdrían la pérdida de sus ventajas y la reducción del epiro a la categoría de despotado. Juan Vatatzes amplió sus posesiones a costa de los epirotas y del debilitamiento búlgaro y turco debido a las invasiones mongolas. Los intelectuales refugiados en Nicea mostrarían su apoyo incondicional a la política reformadora de Juan III Vatatzes. Se formó una alianza entre Épiro, Venecia, Sicilia y Morea, que fue derrotada en Pelagonia en 1259 por el usurpador del trono niceo Miquel Paleólogo, que conquistó Constantinopla con la ayuda de los genoveses en 1261 y utilizó la ciudad de Morea que había conseguido en el tratado que siguió a esta guerra para avanzar en Grecia. Los estados latinos en el Egeo. El imperio latino de los Hainaut tuvo que hacer frente a los ataques del zar búlgaro Kalojan, quien aprovechó la inestabilidad en la zona para ampliar sus fronteras y sus pactos con los contendientes al trono bizantino. A la muerte de Enrique de Hainaut y con el cambio de dinastía por los Courtenay, la dominación latina se reducía a la costa de Constantinopla, a las Termópilas, mientras que los venecianos ocupaban las escalas desde los estrechos a Corfú y las demás islas egeas que estaban bajo su poder, fortificándolas. Esto produjo el antagonismo de Génova, que se alió con los príncipes griegos. El ducado de Atenas, Acaya y Morea se mantuvieron como poderes mixtos gracias a las alianzas matrimoniales
entre los ducas y los Villehardouin. El enfrentamiento entre latinos, búlgaros y griegos había sido desastroso para la población, pero la continuación de la guerra entre Épiro y Nicea, entre 1225 y 1260, hizo que la despoblación se agudizase, salvo en los recintos amurallados. Las costas quedaron despobladas por las abundantes expediciones de francos y piratas contra ellas, y los puertos de Modón y Corón se convirtieron en verdaderas colonias venecianas. Venecia en el contexto del Egeo. Venecia era una de las ciudades italianas que intentaban hacerse hueco en el comercio de productos de lujo que antes había acaparado el Imperio bizantino. El apoyo de su flota a bizantinos y cruzados había servido a este fin, pues había conseguido una posición de privilegio en Constantinopla y algunos de los principales centros del comercio del Egeo. Los venecianos ganaron un monopolio casi exclusivo en Constantinopla y el Mar Negro, así como la posesión de puertos y ciudades con salidas al mar como Modón, Corón, Negroponte, Caristos y sobre todo el dominio de la isla de Creta como escala de abastecimiento y base de protección de sus rutas hacia Siria y Egipto. El dogo de Venecia se convirtió en el soberano de la isla y las donaciones de tierra solo podían ser sancionadas por él. Las familias griegas de la isla fueron excluidas de toda propiedad y del gobierno local. Conquistaron las demás islas del Egeo y hacia 1212 6 familias se repartían el archipiélago. Las islas más cercanas a Asia Menor permanecieron en manos bizantinas hasta el siglo XIV, en que el avance turco llevó a los emperadores bizantinos a buscar protección veneciana en forma de gobernadores. Cuando Miguel VIII recuperó Constantinopla en 1261 y la ocupó con ayuda genovesa, Venecia perdió su estatus privilegiado en la capital imperial y dio comienzo otro enfrentamiento carnizado con Génova en aguas del Egeo, que provocó 4 guerras navales por el control de los puertos del Mar Negro y sus escalas en el Egeo entre 1258 y 1381. A principios del siglo XIV, Venecia fue el primer poder occidental en darse cuenta de la irrupción arrolladora de los turcos en el Egeo. A partir de entonces ocupó un lugar de protectorado de los poderes cristianos en la zona y a la vez que los defendía de los turcos, controlaba cualquier injerencia genovesa. Esplendor cultural y decadencia política bajo los paleólogos, siglo XIII y XIV. La dinastía de los paleólogos y la restauración política del Imperio bizantino. Miguel VIII, paleólogo, desde el 1261 al 1282, que había usurpado el poder en Nicea con la excusa de la regencia del último Lascaris, pudo hacerse con el imperio por 2 frentes. Por un lado, derrotaba a sus oponentes políticos, y por el otro utilizó la inesperada conquista de la capital por tropas griegas que, aprovechando la salida de la guarnición veneciana, sorprendieron a su emperador Balduino II. Al llegar al poder intentó dividir a sus enemigos mediante una activa diplomacia y, como no podía evitar la dependencia económica y comercial del imperio con las repúblicas italianas, favoreció a los genoveses en detrimento de los venecianos. Por otra parte, para evitar el peligro de una coalición entre el papado y Carlos de Anjou, tras su victoria sobre los Hohenstaufen en la batalla de Benevento en 1266, Miguel tuvo que promover de nuevo la unión de las iglesias, haciendo concesiones religiosas que sus súbditos no compartían. La unión formal alcanzada en el Concilio de Lyon en 1274 provocó un largo cisma. El sucesor de Miguel VIII fue su hijo Andrónico II, desde 1282 a 1328, el cual abandonó la política unionista de su padre. Durante su gobierno se manifestaron los problemas estructurales que el imperio venía padeciendo, como, primero, la dependencia marítima con los genoveses, que se hizo casi completa, y segundo, la fuerza militar estuvo casi exclusivamente en manos de los mercenarios extranjeros, caros y poco fiables. Los serbios iniciaron una nueva expansión a costa de territorios bizantinos para hacer frente a la presión turca.
Andrónico II llamó a las compañías catalanas, inactivas tras el Tratado de Caltabellota en 1302, que habían solucionado la situación al sur de Italia a favor de la corona de Aragón. Estas compañías de almogávars, que agrupaban aragoneses, mallorquines y catalanes, tenían una gran reputación. Sus victorias frente a los turcos fueron escasas y buscaron un lugar donde asentarse de forma autónoma, estableciendo un ducado en Atenas que perduró hasta 1388. Hacia 1320 comienza un periodo de guerras civiles o rebeliones cortesanas con enfrentamientos por el poder de los grupos aristocráticos. La primera acabó con la deposición de Andrónico II por su nieto Andrónico III, apoyado por su amigo Juan Cantacuceno. Durante su gobierno se fundó el Tribunal de las Justicias Universales de los Romanos, compuesto por 2 jueces laicos y 2 eclesiásticos, que denunciasen y juzgasen los frecuentes abusos que se producían. La Segunda Guerra Civil comenzó a la muerte de Andrónico III en 1341, cuando Juan Cantacuceno se proclamó emperador frente al hijo menor de edad del emperador, Juan Paleólogo. Inmediatamente se produjo una reacción en contra de Cantacuceno y su proclamación por parte de los elementos populares de la ciudad, mientras que la aristocracia terrateniente la apoyó desde el principio. La revuelta tuvo matices revolucionarios en Tesalónica, donde los rebeldes celotas, partidarios de posturas intransigentes, apoyados por los monjes de Athos, formaron una comuna actuando al estilo de Ciudad República Italiana, que duró 8 años. Cantacuceno estaba apoyado por los mayores enemigos del imperio, Esteban Dušan de Serbia y los turcos. Al finalizar el conflicto en 1347, Cantacuceno aceptó a Juan Paleólogo como coemperador. La guerra supuso la ruina para muchos bizantinos y el fortalecimiento de los enemigos exteriores como los turcos, como instrumento del emperador por sus lazos familiares, y el reino de Serbia como uno de los principales beneficiarios territoriales. En 1346 Esteban Dušan era coronado emperador de los serbios y de los griegos. Cantacuceno se estableció como primer emperador en Constantinopla en 1347 y 1354, mientras que Juan V se instaló en Tesalónica, reconquistada tras la revolución celota en 1350, con ayuda turca. En 1354, Juan V dirigió un golpe contra Cantacuceno que le depuso sin derramamiento de sangre, pues este abdicó al poseer escaso apoyo popular. Hubo negociaciones con el papado relativas a la unión religiosa. Juan V se convirtió a la fe romana a título personal, sin que ello implicase la unión de las iglesias. A la vuelta, el emperador fue retenido en Venecia a causa de unas deudas impagadas. Los problemas para pagar el rescate, al negarle la ayuda a su hijo, hicieron que estuviera ausente de Constantinopla 2 años. Poco después estallaba la Tercera Guerra Civil, complicada por la usurpación del poder de Andrónico IV entre 1376 al 1379. En el año 1381, Juan V, su hijo Andrónico y su nieto Juan VII alcanzaron un acuerdo, pero ya casi no disponían de territorios, salvo Morea y la ciudad de Constantinopla. Solo el paréntesis de la invasión mongola desde Asia permitiría que la ciudad resistiese unos cuantos años más. Las reformas del Estado y la administración. El fraccionamiento de las grandes propiedades y el mantenimiento de los despotados supusieron la reducción de la administración imperial prácticamente a la administración central de Constantinopla. Los grandes magnates de Tesalia, Tracia y Macedonia no sólo conseguían la propiedad de la tierra con la pronoia, sino también sus capacidades jurídicas y fiscales. Como además se transformó en hereditaria el Estado, iba perdiendo paulatinamente sus posesiones. Puesto que los magnates y eclesiásticos gozaban de inmunidades fiscales, los intentos de los emperadores de estabilizar las arcas del imperio
tenían como objetivo a los campesinos, lo que dio origen a la creación en tiempos de Andrónico II de un impuesto para productos agrarios. Este emprendió también la reforma de la justicia, creando un alto tribunal de apelación con sede en Constantinopla, formado primero por 2 jueces y luego por 4, 2 laicos y 2 eclesiásticos. Por debajo de ellos actuaban los jueces locales de las distintas jurisdicciones. Economía y sociedad. Dado que el imperio se vio muy reducido prácticamente a un resto de Asia Menor y a las zonas griegas de Tracia y Macedonia, la población disminuyó mucho, a lo que también contribuyó la peste negra de 1348 que afectó en primer lugar a esta zona. La gran propiedad laica y eclesiástica, recibida del Estado en virtud de la pronoia, predominaba a fines del siglo XIII, con una agricultura bastante desarrollada de cultivos cerealistas y hortícolas. El campesino era en su mayoría dependiente tanto económica como jurídicamente, o el paraeco, aunque podían conservar en parte la propiedad de sus tierras. Las aldeas respondían de las cargas fiscales a los grandes señores en vez de al emperador, y perdieron la capacidad de compra preferente de las tierras vacantes. La economía artesanal y mercantil sufrió un importante retroceso bajo los paleólogos, que la pusieron en manos de los inversores italianos. Siguieron exportándose a Europa algunos productos como grano, aceite y esclavos, pero la importación de caros paños italianos hundía la balanza de pagos. La dependencia con respecto a Italia se fue acentuando en el siglo XIV, quedando como monopolio suyo el comercio bizantino a larga distancia, lo que supuso la pérdida de la flota mercantil del imperio. En cambio, la redistribución a corta escala de los productos por el Mar del Norte y los puertos más próximos del Mediterráneo oriental quedaba en manos de los grandes señores bizantinos. Esta situación económica se reflejó en la devaluación constante de la moneda. El último esplendor de la vida intelectual y artística bizantina. La toma de Constantinopla en 1204 produjo una fuga de cerebros de las ciudades en 2 direcciones. En Nicea, formando parte la élite intelectual que rodeó al nuevo emperador, el famoso aristotelista Nicéforo Blemidas, y por otro lado Épiro, que acogió a Juan Apocaucos, metropolitano de Lepanto, y el ateniense Jorge Bardanes. Todos ellos difundieron el pensamiento bizantino por el Mediterráneo y contribuyeron a la base ideológica de la restauración de los paleólogos. Con la llegada de Miguel VIII a Constantinopla, los intelectuales de Nicea volvieron a la capital. La cuestión de los latinos y el rechazo que provocaban en la población bizantina por la conquista y su actuación en el plano económico generó un sólido nacionalismo o patriotismo antioccidental en todos los aspectos, incluido el religioso. Todos los intentos de unión de las iglesias fracasaron estrepitosamente. Quizá lo más grave fue la aparición de celotas o puros, partidarios de la actitud intransigente de los monjes, que se unieron en las posturas más ortodoxas. Andrónico II quiso paliar esta radicalización sometiendo al monacato a la dependencia directa del patriarcado, pero que nunca pudo controlarlo, ya que fueron los monjes de Athos quienes se convirtieron a menudo en patriarcas. A finales del siglo XIV surgió otro centro cultural que rivalizó con las grandes escuelas de Constantinopla. Ciudad de Mistra, en el Despotado de Morea, a cuya cabeza se encontraba el neoplatónico Gemisto Pletón, como uno de los grandes defensores del helenismo, entendido como la vinculación directa entre los griegos clásicos y los bizantinos de su época, en especial los de Morea. Su implicación con el pasado clásico le llevó a interesarse por el paganismo. Rusia y el mundo ortodoxo en los siglos XIII y XIV. Los principados rusos entre la Horda de Oro y Occidente. Con la descomposición de la Rusia de Kiev en la segunda mitad del siglo XII, los territorios que la componían quedaron divididos en varios principados patrimoniales que intentaban hacerse con la hegemonía. Destacan entre ellos Suzdal, Galitza y sobre todo
Novgorod. Esta metrópolis del norte mantenía importantes relaciones comerciales con los escandinavos y con la Liga Hanseática, y tenía una población mezclada de eslavos y fineses. La capacidad comercial de Novgorod permitió además de la existencia de numerosas cofradías de artesanos la cual formarán un grupo social de boyardos, poderosos propietarios y comerciantes que disponían de su propia comitiva armada, o también llamado družina, y con gran presencia en las asambleas urbanas e incluso en oposición al mismo príncipe. La ciudad se convirtió en foco de revueltas y conflictos entre los boyardos y el príncipe, pero también en un importante foco artístico. Los acontecimientos históricos del siglo XIII, como la Cruzada de 1204 y la formación del Imperio Latino, las conquistas mongolas y la formación de la Horda de Oro, y el Drang nach Osten germánico que condujo a la instalación de la Hansa y los teutones en el Báltico, supusieron un cambio total en las perspectivas de los principados rusos, que se vieron distanciados del espacio económico y cultural de la Europa occidental, a excepción de Novgorod. La creciente fragmentación de los principados, al ir pasando de generación en generación por las normas dinásticas, hizo que los fueran cada vez más débiles y tuvieran que aliarse en torno a un gran príncipe más poderoso. Solamente Novgorod, a través de la Hansa, conseguía suficiente plata para pagar el tributo a los mongoles y conservar su independencia. La religión ortodoxa mantuvo apenas unidos a los principados eslavos, pero la sede metropolitana de Kiev tuvo que ser trasladada a Vladimir en 1299. La Horda de Oro realiza varios censos en 1247, 1257, 1259, 1275, que le permitirán establecer los impuestos que serán recaudados por los príncipes rusos, quienes a su vez los enviaban a los recaudadores mongoles. La colonización germánica se dirigió contra ciudades comerciales rusas como los caballeros portaespadas y los teutónicos, que sitiaron y ocuparon Pskov en 1240, tomando luego el camino de Novgorod. Allí fueron frenados en la batalla del lago Peupus en 1242 por el príncipe Alexander Nevsky, que había liberado la ciudad previamente de la amenaza sueca en la batalla de Neva. Esta victoria se tomó como un triunfo de la ortodoxia contra las tropas del catolicismo romano y como una revancha frente a la toma de Constantinopla. El resentimiento contra germanos católicos se acentuó debido a la rígida política de los caballeros germánicos en la zona. Una vez terminada la temida incursión mongola, incluso estos resultaban mejores señores que los latinos, ya que eran más tolerantes en materia religiosa. La posición de Alexander Nevsky se fortaleció con sus negociaciones con la Horda de Oro, que desembocaron en su control de un gran principado que comprendía Kiev, Novgorod, Vladimir y Suzdal. No solo concluyó con Noruega el primer tratado de paz entre estos territorios en 1251, sino que su función de intermediario entre sus súbditos y los mongoles le llevó a ser reconocido como uno de los grandes gobernantes rusos de la historia, e incluso llegó a ser canonizado por la Iglesia ortodoxa. El reino eslavo de Serbia. La debilidad del Imperio Latino había facilitado a los serbios, junto a Hungría, la separación de Bizancio. Esteban II, desde 1217 al 1227, conocido como el primer rey coronado, consiguió una relativa estabilidad. La decadencia del reino búlgaro y el comienzo de la explotación intensiva de las minas de plata sentaron las bases del desarrollo del país y su expansión comercial. Primero, los centros mineros se fusionaron con colonias comerciales, formando villas en torno a las fortalezas que protegían la riqueza que generaban. Segundo, la población era muy variada y se regía por códigos mineros semejantes a los alemanes. Y tercero, la localidad más importante durante los siglos XIV y XV sería Novo Obdro, o comúnmente llamada Novo Monte. Los señores serbios
con Esteban Uros II Milutin a la cabeza, en 1282 al 1321, anexionaron Macedonia del Norte y sus principales ciudades a costa de Bizancio. Las negociaciones entre ambos poderes terminaron con la boda del rey serbio y la hija del emperador Andrónico II, llamada Simonis, de 5 años, que llevó como dote los territorios conquistados. Este acuerdo contó con la oposición de los nobles serbios y del patriarca de Constantinopla, pero triunfaron al mantener la paz durante más de 20 años. Bizancio consiguió mantener Tesalónica y Serbia, que disfrutaba también, gracias a su riqueza, de los beneficios de la influencia bizantina, y pasar de una situación de semibarbarie a una corte lujosa y culta en apenas un siglo. La alianza fue más allá y propició en 1330 la victoria de los serbios sobre los búlgaros, consolidando su posición en los Balcanes. Un nuevo golpe de la nobleza promovió la coronación de Esteban Dušan en 1331 al 1355, que continuó las conquistas por Macedonia, Albania, el Épiro y Tesalia, aprovechando la Segunda Guerra Civil bizantina. Dušan llegó a plantearse la sustitución del Imperio bizantino por el serbio. Se intituló Basileus Autocrator y zar y nombró un patriarca serbio independiente. La política exterior no fue tan exitosa, pues aunque buscó una alianza con Venecia, la señoría no estaba interesada y a la vez debía mantener a raya a Hungría, a quien tuvo que entregar varias ciudades como Belgrado. Por otra parte, sus contactos con el pontificado de Roma, destinados a molestar a Bizancio, no dieron frutos. La temprana muerte de Dušan y las presiones de la nobleza serbia provocaron el fraccionamiento del reino. Su hijo Esteban Uros, desde el 1355 al 1371, tuvo que luchar contra su tío Simeón, que se autoproclamó en el Epiro y Tesalónica, y esta fragmentación y la muerte de Esteban Uros facilitaron el triunfo de los otomanos y la victoria de Bayaceto I. Bulgaria y los bogomiles. Las luchas internas bizantinas auspiciaron también el nacimiento de la nueva Bulgaria, pues el zar Constantino Asen, desde el 1257 al 1277, tomó partido en contra de los paleólogos. El principal punto de fricción fue el abastecimiento de trigo de Constantinopla, que dependía del tráfico por los puertos del Mar Negro que controlaba el rey búlgaro. Hacia fines del siglo XIII, Bulgaria estaba dividida en varios principados eslavos que fueron asolados por los tártaros. Teodoro Svetoslav, entre 1300 al 1322, logró una nueva reunificación del país y amplió sus fronteras por los Balcanes y los puertos del Mar Negro, que volvieron a caer en sus manos. Esto volvía a poner a Bulgaria en una situación de poder que atravesaron para establecer renovadas relaciones con las ciudades italianas. Miguel Sisman, déspota de la vecina Vidin, fundó una nueva dinastía en 1323, el cual acordó una alianza con Andrónico III contra Serbia, pero que no llegó a atacar por su muerte. Quedaba así supeditado el crecimiento de Bulgaria al de Serbia y al nuevo zar Iván Alejandro entre 1331 y 1371, que tuvo que concertar un matrimonio de Estado con la hermana de Esteban Dušan. La situación interior de Bulgaria fue empeorando, produciéndose un proceso de fraccionamiento en manos de los boyardos de la zona y de los príncipes herederos. La más beneficiada del fraccionamiento búlgaro fue la Iglesia de Constantinopla, bajo cuya égida se pusieron los patriarcas de los distintos señoríos. El reino de Vidin se transformó en una provincia húngara y donde los franciscanos llevaron sus misiones, y también el mayor problema religioso, que fue el movimiento bogomilita o cátaro, o secta búlgara de origen maniqueo del siglo X, que se extendió por Europa, muy influido por las cuestiones que se debatían en Constantinopla, como el esixasmo, que es la práctica religiosa de carácter místico practicada por los monjes de Athos, opuestos a la unión con Roma.
Los ataques otomanos se sucedieron durante el último tercio del siglo XIV. Tras la batalla de Cirmen en 1371, el zar búlgaro se convirtió en su tributario, lo mismo que el emperador bizantino. Al final, Bulgaria quedó totalmente sometida al Imperio otomano.